soy Florentina Gamarro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. La introducción de los órdenes real, simbólico e imaginario son invenciones de Lacan. Podemos decir que junto con la conceptualización del objeto A, forman parte de la originalidad de su enseñanza. Y para establecer algunas coordenadas sobre lo simbólico, tendríamos que comenzar diciendo que este registro está fuertemente relacionado con la constitución del sujeto. En este punto podríamos comenzar diciendo que lo simbólico se corresponde en algún punto con la idea de símbolo. En este sentido de que un símbolo ya se aleja de la cosa en sí, ¿no? Ya no es la cosa, incluso podríamos decir que hasta la destruye, y es del orden propiamente humano entablar relaciones simbólicas con las cosas, no con las cosas en sí. Para Lacan, entonces, el registro simbólico es aquel que define el marco en el que un sujeto humano deviene tal, es decir, que forma parte de la constitución del sujeto, tanto en lo que respecta a la dimensión humana como también del sujeto que nos interesa en psicoanálisis. La subjetividad, podríamos decir, está dada por el uso del símbolo, ¿no? Todas las relaciones humanas se van a venir a producir bajo el orden de lo simbólico, porque todo parte de la posibilidad de que sea nombrado. Y en este nombrarse, ¿no? Ya se pierde la relación con la cosa en sí y se produce el pasaje de la cosa, podríamos decir, al concepto, o de la cosa al plano simbólico. También podemos decir que lo simbólico es todo aquello que hace al orden de cierta legalidad, ¿no? Funciona regido por leyes que establecen relaciones entre ciertos elementos. Entonces podemos decir que lo simbólico establece un orden en tanto conforma un sistema de relaciones de oposiciones y diferencias, y todos estos desarrollos, digamos, iniciales respecto de lo simbólico, están presentes en el discurso de Roma, ¿no? Conocido como función y campo de la palabra y el lenguaje, una pronunciación en la que Lacan establece el orden y el valor de la palabra y del lenguaje en la práctica psicoanalítica. Entonces, lo simbólico tiene que ver con un sistema de oposiciones y diferencias de elementos del lenguaje. Recordemos que Lacan se sirve a esta altura de la lingüística estructural, pero a su vez rompe con la idea del signo, tomado por la misma lingüística saussuriana, que entendía la composición del signo por una unión unívoca e inseparable entre el significado y el significante. Lacan va a poner en el centro la función del significante, separándola de la idea de signo tal como la concebía Saussure, y se va a detener en la relación entre los significantes, relaciones que se van a plantear tanto sintagmáticas como paradigmáticas, ¿no? A partir de las cuales se van a producir los efectos de significación. Entonces, el lenguaje y sus relaciones anteceden la llegada del ser humano al mundo, podríamos decir, ¿no? El lenguaje nos precede. Pensemos en algo tan simple como el nombre propio, ¿no? Ese nombre que eligen para nosotros al nacer. Ese es un ejemplo muy claro de que no decidimos qué relación tener con el lenguaje de entrada. De hecho, es común que tengamos la ilusión de que gobernamos nuestro decir, que podemos manejar el lenguaje a nuestro gusto y antojo, que podemos decir lo que queremos y lo que no, que podemos decir más o menos lo que queremos decir y que al mismo tiempo hasta podríamos callar lo que quisiéramos callar. Nada de eso es así, ¿no? Es una ilusión que pertenece al yo, una ilusión narcisista que intenta mantenerse a salvo de todas las contradicciones y los escollos de habitar un mundo hecho de y con lenguaje. Con el lenguaje ciframos el mundo que nos rodea
lo moldeamos, ¿no? Al mismo tiempo que nos moldea. Los significantes determinan en cierto punto el sentido que habitamos y son esos significantes los que hablan en y por nosotros, aunque no lo sepamos. Recuerden que uno de los aforismos más importantes de Lacan es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Entonces, lo simbólico va a hacer referencia a todo aquello que ordena, diferencia y designa lugares, crea nuestro modo de ser en el mundo, lo significa, ¿no? Lo simbólico constituye el soporte de nuestra existencia. Y esto hace que para el psicoanálisis el sujeto no pueda pensarse por fuera de las coordenadas del lenguaje y de los lugares que lo simbólico instaura, ¿no? Es un marco de referencia. Entonces, la operatoria significante tiene una lógica que supone una relación entre al menos dos significantes. Aquí cobra relevancia la influencia de la lingüística en la enseñanza de Lacan a esta altura, más precisamente las ideas de Saussure, que le otorgaba cierto valor al signo, como decíamos anteriormente, en función de las relaciones de diferencias y oposiciones que mantenían los elementos llamados significantes unos con otros. Para situar esto es fundamental entender la idea de sintagma. Para la lingüística, un sintagma es una cadena, es una sucesión de signos, significantes para Lacan, ¿no? Signos que forman un discurso. Hay un orden establecido, un orden sucesorio, que le va a dar cierta lógica a lo que decimos. Y esto nos permite entender que con solo cambiar el orden, cambia el sentido, ¿no? Hay una larga lista de chistes que en una época se destacaban y marcaban precisamente este cambio de sentido con tal solo modificar el orden de las mismas palabras, ¿no? Los famosos no es lo mismo que, ¿no? No es lo mismo, podríamos decir, un verde viejo feo que un feo viejo verde, ¿no? Y la lista podría seguir. Hay una combinatoria y hay diferencias que afectan al orden del sentido cuando esa combinatoria se altera. La diferencia la instaura entonces la pronunciación, el orden de los elementos, la secuencia, digamos, ¿no? Y la combinatoria. Otra cuestión a tener en cuenta es que la puntuación también importa, siendo esto lo que queda relacionado con el efecto de retroacción, ¿no? O el aprecup. Y a partir de allí las significaciones y órdenes del sentido que pueden establecerse. Por eso la interpretación en un primer momento para Lacan se ubica en la escansión, ¿no? En la puntuación, y a partir de allí el efecto de sentido y de resignificación que implica. También están las relaciones paradigmáticas, que son asociaciones de un signo con otro, ¿no? Que no está presente en el sintagma. Por eso si decimos, me das tu teléfono, ¿no? Hay un elemento que está ausente en el sintagma y sin embargo algo lo alude, lo refiere, ¿no? Esto quiere decir que la relación entre los significantes, precisamente, ¿no? Pueden establecerse tanto por una vía sintagmática, ¿no? O semántica, y la relación entonces hace que estos puedan sustituirse unos a otros o bien puedan tener entre ellos relaciones contiguas, aunque no guarden entre sí ninguna relación de sentido. De este modo, una especie de ley del lenguaje tiene que ver con esta idea de que cada elemento tiene un lugar en estas cadenas asociativas, combinándose las relaciones tanto sintagmáticas como paradigmáticas, ¿no? Podría desprenderse entonces esta referencia a la metáfora y a la metonimia que hace Lacan, ¿no? Como estas dos leyes bajo las cuales se rige el funcionamiento del inconsciente estructurado como un lenguaje. Para Lacan entonces el significado, la significación, surge a partir del juego significante. El significado es producto, efecto de la operación significante. Así es
como para Lacan no hay un significado abrochado biunívocamente al significante, queriendo decir que un significante pueda estar en el lugar de cualquier otro, ¿no? Y que de lo que se trata es de ese valor que para cada sujeto tiene la palabra, ¿no? La palabra que además ha asignado su vida. Entonces, el registro simbólico destaca esta relación del viviente con la palabra y el lenguaje, en la medida en que en esa relación se ponen en juego la llamada de un significante a otro, ¿no? Se van a venir a poner en juego esas llamadas de un significante a otro. Si pensamos en la entrada del viviente al campo del lenguaje, podemos ubicar ahí una primera marca de la incidencia de lo simbólico. Ese significante que cava un surco en lo real, planteaba Lacan, ¿no? Y en ese sentido, ese primer significante que marca lo hace de manera solitaria, aislado del comercio asociativo. Y es por fuerza esa la marca de lo traumático, ese traumatismo del lenguaje que se introduce sobre el ser. Ahí no hay articulación significante, ¿no? Sino que el significante opera en lo real. Luego se instaura la lógica de la articulación significante, eso que hace aparecer la posibilidad del campo representacional, del enlace de los significantes. Entonces, si nos ubicamos en el inicio de la enseñanza lacaniana, vemos que allí la dimensión de lo simbólico tiene que ver con el intento de retornar a los fundamentos de la enseñanza de Freud, en la medida en que se trata de un desciframiento de las llamadas formaciones del inconsciente, entendiendo que allí la función simbólica destaca el valor del ciframiento y el desciframiento del inconsciente, ¿no? El inconsciente opera por medio de la metáfora y la metonimia, de tal modo que la operación significante se establece a partir de sus leyes. En este sentido, lo simbólico hace referencia a un ordenamiento, ¿no? A las leyes que dan cuenta del modo en el que el lenguaje ordena, define, nombra, introduce una ley, ¿no? Que no es otra que la de la lógica, el significante. Lo simbólico en este punto estructura, ¿no? Establece reglas. Así es como la estructura del lenguaje introduce un campo de diferencias propia del orden significante, que recordemos que se define por ser aquello que representa un sujeto frente a otro significante, ¿no? Se trata entonces de un sistema diferencial, de un sistema de oposiciones y diferencias. Al mismo tiempo podemos decir que lo simbólico introduce la dimensión de lo posible y de lo imposible, ¿no? Porque determina ciertos imposibles. En función y campo de la palabra y el lenguaje, Lacan habla de los efectos de lo simbólico sobre el ser humano, haciendo referencia a las reglas que estructuran la vida y el campo de las relaciones humanas, como por ejemplo las estructuras del parentesco, ¿no? Esas reglas, esas leyes que están hechas de lenguaje. Las funciones que los seres humanos desempeñan están sostenidas por la estructura del lenguaje. Madre, padre, hijo, hermano, jefes, compañeros, son lugares, ¿no? Volvamos al ejemplo del nombre con el que nos reciben en el mundo, ¿no? Con el que nos dan la bienvenida. Las condiciones bajo las cuales arribamos a la vida. Todo está hecho del valor simbólico, ¿no? Del lenguaje, hasta el silencio. Quiere decir entonces que en la medida en que estamos sujetos al significante, ya no hay en los seres humanos nada que pueda quedar en el puro orden natural, podríamos decir, ¿no? Ese orden es lo que se pierde, es lo que se constituye como pérdida cuando el viviente se topa con el lenguaje y entonces éste determina el orden de su existencia, ¿no? Un nombre con el que solemos identificar lo simbólico es el gran otro, ¿no? Este gran otro es en cierta medida el orden simbólico, es el lugar en el cual el sujeto queda significado como tal,
¿no? Es el lugar del código, va a decir Lacan, que va a situar el modo en el que el sujeto queda significado por el otro. El otro es quien sanciona el mensaje, ¿no? Es el lugar de la interpretación. Es el código, decíamos, y en este punto el otro es del orden de lo simbólico. Se trata del lugar que puede encarnar, ¿no? O pues puede ser encarnado por cualquiera, pero en general lo ubicamos en el otro materno, ¿no? Y me parece importante situar que el registro simbólico se presenta como una condición de ser para el sujeto, en tanto sujeto del lenguaje. No hay modo de pensar la constitución subjetiva sino como una sujeción al lenguaje. Y es a partir de allí que las relaciones que se establecen entre lenguaje e inconsciente, palabra y lenguaje, y todo lo que será de interés para el psicoanálisis en relación al sujeto del inconsciente, se va a ubicar de entrada en este registro. La interpretación analítica opera a partir de lo simbólico. Como dijimos al comienzo, ¿no? Que el inconsciente esté estructurado como un lenguaje quiere decir que el inconsciente está conformado por las palabras que han determinado la existencia para un sujeto, que le han dado cuerpo. Y si bien la definición de inconsciente va cambiando a lo largo de la enseñanza de Lacan, el orden simbólico siempre tendrá que ver con el determinismo significante, ese campo que organiza, moldea y estructura la experiencia vital del ser humano, la experiencia de ser en el mundo.